¿Se ve ahí la presentación, chicos? Sí, profe. Sí se ve. Ok, gracias. Ya, buenas tardes nuevamente a todos. Hoy día vamos a seguir viendo el tema relacionado con faena de mataderos, ya, pero algunos aspectos más generales, ya que se nos o se me hayan olvidado haberlos visto, haberlos repasado, ya lo vamos a ver en esta clase, ¿ya? Entonces, bueno, comenzar mencionándoles que se hizo necesario lo que era la inspección en matadero de las carnes, ya debido, por un lado, a la alta demanda de este producto, ya por su contenido proteico, y también por la transmisión de enfermedades al hombre, ¿ya? La inspección de lo que es alimento, en especial, específicamente de las carnes, hoy está establecida no solo como una disciplina científica, sino también como una actividad profesional especializada, ¿cierto? Y somos nosotros los médicos veterinarios los profesionales más idóneos y más capacitados para realizar estas actividades, ya, ya que tenemos las facultades, los estudios, los conocimientos, ya, la experiencia para trabajar con animales, ya sean animales vivos, ya, y también participar y trabajar por lo que tiene relación con las patologías y alteraciones que en ellas o en ellos pudiésemos encontrar. Ya, entonces, la finalidad principal de la inspección de carne es garantizar que este producto, que este alimento llegue en buenas condiciones, ya tanto en calidad como en sus características nutritivas y organolépticas. Buenas tardes, Tamara. ¿Ya? Yo soy. Y bueno, dentro de las etapas de faena, como hemos visto, comprende una serie de actividades propiamente tal de lo que es matadero, pero esto obviamente va a involucrar otras actividades que están fuera del matadero, ¿cierto? Lo que tiene que ver con reproducción, la crianza propiamente tal de los animales y obviamente lo que es el transporte, ya el transporte de estos animales a lo que es la planta faenadora, ya para su sacrificio o beneficio, ¿ya? También vamos a encontrar actividades como la recepción de animales, ¿cierto? La inspección ante mortem, lo que es el aturdido o insensibilizado, ¿ya? Lo que es desangrado, desollado, eviscerado, ¿ya? La inspección post-mortem. Y finalmente lo que tiene que ver con el corte de estas canales en medias canales o hemicanales y su posterior enfriamiento, ¿ya? Y luego, en caso de que así lo amerite, lo que es rosado, desposte, etiquetado, ya paletizado y despacho. ¿Ya? Entonces, en relación al transporte de animales que están destinados a sacrificio, ya principalmente tenemos un medio de transporte terrestre, ya que va a abarcar lo que es el 90 al 99% del comercio de animales vivos. Y en cuanto a los cuidados necesarios al transportar animales vivos por carretera, ya en el caso de los bovinos se menciona una capacidad de 1 metro cuadrado por cada 500 pesos de kilo de peso vivo de animal, ¿ya? Y una altura mínima de 1,70 metros, ya según este decreto supremo 240, ¿ya? El cual lleva por nombre Reglamento General de Transporte de Ganado y Carne Bovina, ya del Ministerio de Agricultura del año 93, ¿ya? Entonces,
Dentro de este reglamento menciona eh, lo que son aspectos relevantes ya en relación al transporte de bovinos, ya sea para el traslado a matadero o también el traslado a lo que son las ferias, ¿ya? También menciona que el suelo de estos medios de transporte o también la infraestructura que debe tener un matadero cuando los animales sean descargados, ¿ya? Haya o se presente una superficie antideslizante, ¿cierto? Para que no se produzcan caídas de estos animales. En cuanto a la utilización de picana eléctrica o palos ya para que los animales avancen, ya está prohibido este uso de estos materiales. Cuando los animales se carguen ya dentro de los medios de transporte, deben hacerse ojalá de madrugada y en ayunas, sobre todo en aquellos casos en donde van a planta faenadora. En el caso de que el transporte sea en periodo de verano, o esto se debe hacer al atardecer, ¿ya? Lo otro que menciona este decreto es que no es recomendable mezclar los piños de animales de diferentes grupos, ya que se incrementa el estrés, ¿ya? Porque como no se conocen, podrían tender a pelear, ¿ya? Lo otro que menciona este decreto, del decreto 240, en relación a los medios de transporte, ¿ya? Que trasladen animales, que deben llevar eh, escrito, ¿ya? En su infraestructura que llevan transporte de ganado, ¿ya? Dice, ¿a quién me hizo una pregunta? ¿Y realmente cabe una vaca de 500 kilos en un metro cuadrado? Eh, eh, sí, se alcanza. Apretada, pero alcanza. ¿Ya? En cuanto a algunos efectos en el transporte de animales, ya tenemos lo que son las pérdidas de peso. ¿Ya? Y esto está causado por lo que es la distancia, el medio de transporte, época del año y también va a depender del trato recibido. Ya un estudio que hizo Warris en el 1995, ¿ya? En donde estudió el efecto de pérdida de peso en el transporte de reses de abasto, ya en donde se estudiaron tres grupos de 24 animales, ya durante 5, 10 y 15 horas respectivamente, a una distancia de 286 kilómetros, 536 kilómetros y 738 kilómetros, ya en donde se obtuvieron pérdidas de peso del 4,6, del 6,5 y del 7% respectivamente, ¿ya? O sea, te quiero decir que aproximadamente un bovino de alrededor de 500 kilos, ¿ya? Ah, llega casi al 10% de pérdida de peso, ¿ya? Serían como 50 kilos, 45 kilos, 7%, 40 kilos, ¿ya? Esta pérdida de peso que presentó en los animales transportados por corto tiempo se debió a pérdidas principalmente por respiración y transpiración y al mismo tiempo por la eliminación de heces y orina, ¿ya? En cuanto a los que perdieron mayor peso, ¿ya? La causa se dio principalmente a deshidratación y a inmovilización de grasa y glucógeno muscular, ¿ya? Entonces, en conclusión, tenemos que los animales, mientras se trasladen ya por tiempos y distancias más prolongadas, van a tener mayores pérdidas de peso, ¿ya? También dentro o el traslado o el transporte de animales también podemos o se pueden presentar accidentes y traumatismos, ¿ya? Los accidentes pueden ocurrir durante el transporte, y de estos son muy diversos,
principalmente asfixia por sofocación, ya ocasionada por hacinamiento o falta de ventilación. Ya durante los meses de verano es frecuente lo que es la insolación cuando los animales se transportan en horas de máximo calor sin la debida protección, ya principalmente o son más intolerantes al calor, lo que son las aves, ya sobre todo cuando viene una densidad muy alta, ya entonces sumado a que tienen plumas, sumado al calor, ya van a presentar lo que es insolación. Bueno, traumatismos son muy variados, podemos ver contusiones, fracturas, luxaciones, ¿ya? Y esto se puede deber a que el medio de transporte no cumple con estas condiciones del decreto 240, por ejemplo, que tenga el piso antideslizante, o también se puede deber a cómo el chofer, ¿ya? Realiza la conducción, ¿ya? Puede ser alguien que realiza muchas frenadas, maniobras violentas, ¿ya? Y también pueden ocasionarse estos accidentes y traumatismos de los animales, lo que es la carga y la descarga en el propio matadero. Pero lo más frecuente, lo más común son aquellas lesiones superficiales, ya que afectan solo a la piel, también tejido subcutáneo y mayoritariamente en lo que es la carga, la descarga y el transporte propiamente tal. Todas estas lesiones superficiales en los canales son objeto de expurgo en lo que es la inspección post-mortem y suponen obviamente pérdidas en la calidad y pérdidas en cuanto a kilos de producto, ¿ya? Por ejemplo, se realizó un estudio por estos autores en el 96 en más de 16.000 canales de vacuno, donde encontraron alrededor del 60 o encontraron que alrededor del 60% presentaba estas lesiones superficiales recientes en grado diverso. Ya lo que quiere decir que de 100 animales, 60 tenía o presentaba alguna lesión superficial, ya entonces si sumamos todos esos expurgos que se le realizan al animal, todo va sumando, ya. En cuanto a las muertes durante el transporte, ocurren muertes de animales por causas muy diversas, ya, y estos animales son denominados mortecinos y no pueden ser ingresados a la línea de faena ya, porque no, obviamente no sabemos la causa de muerte. Ya principalmente, sobre todo en épocas veraniegas, como ya les he mencionado, se producen por asfixia por sofocación, ya, por calor, por eh, mucha densidad de animales, ya principalmente. Eh, este autor en 96 dice encontró un alto porcentaje de mortalidad durante el transporte y la espera en el ganado porcino para sacrificio, ¿ya? Esto era causado principalmente también por asfixia durante el transporte o en corrales y por muertes súbitas ocasionadas por mal manejo durante la carga y descarga. O también menciona acá por peleas en corral. Los agentes de estrés determinan un aumento de las demandas de oxígeno, mayor flujo de sangre y salida de los pulmones, generando una sobrecarga al corazón, ¿ya? Lo que ocasiona una muerte súbita. En cuanto al agua y alimento durante el transporte, ya eh, si son trayectos cortos, ya no es necesaria lo que es la alimentación, ya además que estos deben venir en ayuna, ya para evitar lo que es la contaminación del contenido gastrointestinal en las canales, ya. Por lo tanto, dice no suele ser necesario dar agua y alimento a los animales durante el transporte al matadero, a no ser que se prolongue durante un tiempo largo, ya. Entonces, según este autor, ahora lo vamos a ver, Valeria. Por ejemplo, este autor en el 99 dice que recomienda que para el ganado vacuno, equino y ovino entregar agua y alimento durante o cuando el tiempo de distancia son altas, ya superiores a 8 horas, ¿ya? Pero normalmente, y lo que se recomienda es que estos animales vengan con un ayuno aproximadamente de 10 horas, ¿ya? Entonces estamos ahí como en el límite, ¿ya? Entre 10 a 12 horas se recomienda que estos animales entren a matadero, ¿ya?
Recepción de los animales del matadero y, bueno, respondiendo a tu pregunta, me preguntó Valeria, transporte largo en el, o más que nada, un ayuno superior a 24 horas va a requerir, perdón, que ese animal ya sea alimentado, ya porque ya va a entrar en un estrés y eso va a provocar que la carne adquiera otras propiedades, ya. Entonces, pero normalmente no ocurre, ya. Recepción de animales en el matadero y necesidad de reposo. Dice, es frecuente la aparición a su llegada al matadero de animales, como ya lo he reiterado, animales traumatizados y a veces muertos, ya. Normalmente los animales muertos se mandan a un centro de destrucción o también llamado digestor, ¿ya? Sin embargo, la mayoría de los animales llegan al matadero vivos, pero llegan, claro, fatigados, debilitados, excitados, con sed y hambre cuando son sometidos a largos viajes, ¿ya? Normalmente, cuando los animales llegan al matadero, a menos que haya, haya habido un problema con ese camión, ¿ya? Normalmente los animales que llegan cansados, fatigados, si el matadero está funcionando normal, tienen un lapso de tiempo que les permite a los animales o les permite a los operarios que esos animales puedan descansar. ¿Sí? Normalmente em, entre 20 a 30 minutos, ¿ya? Entonces, solamente en casos extremos que vengan ya muy mal de salud, ya se solicita lo que es el ingreso a la línea de faena para que ese animal ya no siga sufriendo y se ingrese a la línea de faena, ¿ya? Em, pero normalmente, como les digo, tienen un reposo normal de faena ya a medida que van llegando los animales, entonces a medida que van siendo asignados o van siendo dirigidos a los corrales y mientras se benefician, ¿ya? Acá mencionas por eso que la necesidad de realizar un reposo de los animales en el matadero. Ok, Felipe. Antes del sacrificio, dice, es por eso que la necesidad de realizar un reposo de los animales en el matadero antes del sacrificio, ya que todo factor estresante afectará las características organolépticas de la carne, capacidad de conservación y calidad higiénica y sanitaria. ¿Ya? Menciona que al referirnos del poder de conservación de las carnes en animales sacrificados sin haberse repuesto de la fatiga y estrés del transporte, está disminuido debido al desangrado deficiente y por la pobreza de glucógeno muscular, ya que es lo que favorecerá el crecimiento bacteriano. Entonces, la calidad higiénica y sanitaria se ven afectados por el transporte de los animales al matadero, ya que el estrés influye negativamente en la respuesta del sistema inmunitario y la fatiga y el hambre facilitan lo que es la migración de bacterias por vía linfática a partir del intestino. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una imagen en donde están siendo trasladados, están siendo descargados los animales, ¿ya? Ver que las infraestructuras no tengan puntas, que no estén oxidados, que puedan permitir o dañar al animal, ¿ya? Reiterar lo que les mencioné en la primera diapositiva, que está prohibido el uso de picana o cualquier otro instrumento que sea puntiagudo. Ya por eso se utilizan esa que está utilizando ahí este operario, que son como unos banderines, ¿ya? Que va a permitir que estos animales, en este caso los bovinos, puedan visualizar ya este movimiento y así puedan avanzar, ¿ya? Dentro de su rango de visión. Acá, como podemos ver, tenemos una bajada para estos animales en donde podemos ver que tienen, no es una caída libre, lisa, ¿ya? O sea, tiene estas entrelazados que van a permitir un mejor agarre, en este caso, de la pata del animal con el piso y así se va a evitar lo que son las caídas, ¿ya?
Bueno, modo de realizar el reposo de los animales previo al sacrificio. Ya en este caso se deben tener en cuenta tres aspectos: el tiempo necesario de reposo, las condiciones de los corrales y la separación de partidas de diferente procedencia. ¿Ya? En cuanto al tiempo necesario de reposo, dice la duración del periodo de reposo debería depender de lo que es el grado de fatiga. ¿Ya? Obviamente va a ser mayor después de transportes largos y va a ser menor después de transportes que son más cortos. En cuanto a los tiempos exigidos, ya la ley 19.162, ya que es la que establece el sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de las carnes, y también regula lo que es funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la carne del año 1992. Ya que los tiempos exigidos por la normativa legal para reposo de bovinos son de 12 horas como mínimo y máximo 72 horas. ¿Ya? Para el caso de los cerdos se recomiendan tiempos de 2 a 6 horas. ¿Ya? Esto no se lleva mucho a la práctica, sí, pero por lo mismo nosotros tenemos que, como médicos veterinarios, realizar lo que es la inspección ante-mortem y ver en qué condiciones están llegando estos animales. Ya hay en casos extremos, como les mencioné, se sacrifican y son trasladados a la línea de faena, ya en caso de que estén en aquellos animales que estén sobre fatigados, ya aquellos que estén fracturados, etcétera, para evitar sufrimiento. En cuanto a las condiciones de los corrales de reposo, ya los corrales de reposo deben tener principalmente bebederos, ya, y comederos, como así también proporcionar una protección adecuada frente al calor y al frío, ya. Los corrales deben permanecer en buenas condiciones higiénicas. ¿Qué más dice? No es práctica común que en los mataderos se realice el duchado, pero como ya lo habíamos visto en cerdos, sí se realiza, ya para lo que es limpiar un poco lo que es su cuerpo y también para que se relajen también con estos aspersores de agua. Entonces acá tenemos un corral, ya un corral de espera de un matadero, donde debemos tener presente en caso contrario o en caso o que no haya luz natural, debemos visualizarlos ya en un ambiente donde se encuentre bien iluminado, ya eh, ver en qué estado llegan, cómo están los corrales, ¿ya? Ver su estado de salud, su estado de alerta, ¿ya? Y tenemos que también ver lo que son la separación de partidas de diversas procedencias. Ya deben existir establos separados para cada una de las especies, pero además no deben mezclarse lo que son las partidas de animales de diversa procedencia. Todo esto para evitar que se peleen, ya que se causen daño. En cuanto a la alimentación, ya es práctica tradicional que el ganado se le sacrifica en ayuna, y como ya lo he reiterado, ya que después de una ingesta copiosa, ya el desangrado es deficiente y también por la contaminación que se pueda provocar en las canales. Parece ser aconsejable alimentar a los animales y darle agua 2 veces al día, si no la tienen permanentemente durante el periodo de reposo, a fin de conseguir que se repongan completamente. Y bueno, acá se menciona evitar proporcionándoles cualquier tipo de alimento de 5 a 10 horas anterior al sacrificio. Como ya les mencioné aquí, la alimentación debe ser obligatoria cuando el tiempo de espera sobrepasa lo que es las 24 horas, o sea, un día. Y normalmente, la mayoría de los casos, no ocurre eso, ¿ya? En cuanto a la inspección ante-mortem, ya la inspección ante-mortem, como ya lo hemos visto, es el examen, la visualización de aquellos animales que están vivos, ¿cierto? Que van a ser sacrificados. em, y obviamente debe realizarse previo al sacrificio de los animales. Ya esto debería practicarse a la luz del día o en condiciones adecuadas de iluminación. En caso de que la estancia dure más de 24 horas, ya se debe realizar una nueva inspección antes del sacrificio para ver cómo se encuentran esos animales. Quien realiza la inspección
inspección en vía de los animales el médico veterinario inspector oficial, ¿cierto? Siendo conveniente que el mismo profesional posterior a el sacrificio de los animales proceda a realizar la inspección post-mortem. Bueno, en muchos casos eso no ocurre, pero todos están capacitados para dicha actividad o dicha acción. ¿Sí? Luego tenemos la inspección, no, la inspección antemortem entonces tiene como objetivo determinar si se han cumplido las normas relativas a la identificación, a la trazabilidad de estos animales, ya como hemos mencionado, descubrir o detectar animales que estén enfermos, ya que padezcan alguna enfermedad, ver el estado de salud en general, ver si hay enfermedades, anomalías, ya. También descubrir animales en estado agónico, accidentados o muertos, identificar animales que procedan de campañas de erradicación de enfermedades o de extinción de focos, ya, o que han sido muestreados para detección de residuos. Y desde un punto de vista del bienestar animal, obviamente velar por los animales que estos no sean sometidos a malos tratos, ya durante lo que es la descarga y la estancia en los corrales. Y finalizar el sufrimiento de aquellos animales ingresados al matadero, ya aquellos que están sufriendo, aquellos que estén presentando dolor, fracturados, ya, etcétera. Según estos autores, en el 1995 dijeron o mencionaron que en la revisión antemortem se deben inspeccionar ya lo que es el estado general de salud, ya como son el aspecto externo, ya los movimientos, actitudes, postura, etcétera, lo que es el aparato locomotor, ya esto no solo debe hacerse en reposo, sino también en movimiento para comprobar el funcionamiento del aparato locomotor. Ya normalmente esto lo podemos apreciar durante la descarga de estos animales, ¿ya? Su aspecto externo, cómo se mueven, cómo caminan, cómo se interaccionan con los demás, con el medio ambiente, con los operarios. Superficie corporal, la piel de un animal sano presenta la piel flexible y fácilmente desplazable. Ya ahí tenemos que entrar ya a tocar al animal. Aparato respiratorio, ya presencia, si hay presencia de tos, si hay flujo nasal, cómo está la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y en base a esta inspección del médico veterinario tenemos estos dictámenes, ya como la resolución en cuanto a esa inspección antemortem. Ya, entonces las decisiones que el veterinario puede tomar serían las siguientes. Ya, entonces tenemos aquellos animales sanos, ya, que son satisfactorios y se encuentran aptos para el sacrificio. Ya, entonces le damos el visto bueno, decimos estos animales se encuentran en buen estado a simple vista, porque va a faltar la inspección post-mortem, ya, en cuanto sus características que ya les mencioné, el sistema respiratorio, sistema cardíaco, lo que tiene que ver con el aparato locomotor, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces están aptos para ser sacrificados o beneficiados. Ya después tenemos aquellos animales fatigados o excitados, ¿ya? Se encuentran aptos también para lo que es la faena, pero después de un periodo de reposo o espera. Ya normalmente, como ya les mencioné, no es necesario que esos animales esperen, ya que el flujo de faena va a permitir que normalmente tengan un espacio de descanso cuando lleguen al matadero de entre 20 a 25, 30 minutos. A menos que estén muy sobreexcitados, ya se podrían dejar en un corral de aislamiento. Después tenemos aquí animales accidentados, en este caso se realiza lo que es el sacrificio de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, se pasan directo a la línea FAE, ¿ya? Para que no sigan sufriendo. Después tenemos aquellos animales enfermos con síntomas que hacen sospechar que padecen una enfermedad, sacrificio, se realiza lo que es el sacrificio, decomiso total o parcial y se declara no apta para consumo. Y bueno, aquellos animales muertos se envían a lo que es el digestor. Y tenemos otra opción que durante la inspección antemortem ya el matadero no tenga toda la documentación necesaria, ya lo que es la guía de despacho, en este caso de los bovinos, el formulario de movimiento animal, ya en ese caso se espera como máximo 24 horas, ya en caso contrario los animales son declarados no aptos, ya, pero normalmente eso no ocurre.
Ya luego tenemos lo que es el aturdido y desangrado. Ya aturdido es lo mismo que aquí se utiliza como sinónimo de insensibilizado. ¿Ya? Y bueno, estos dos procedimientos tienen funciones diferentes. Lo que es el insensibilizado o aturdimiento tiene como finalidad lo que es insensibilizar al animal para luego realizarles las incisiones para que sean desangrados, ya con o evitando lo que es el dolor o para no provocarle dolor, ya y que no sienta. Ya esa es la finalidad del insensibilizado o aturdimiento. Y luego tenemos el desangrado que tiene como finalidad lo que es la eliminación del animal y la extracción de la sangre del cuerpo, ya por anemia aguda. Sí. ¿Sí? Estoy esperando que se seque el piso, oye. ¿Quién tiene el audio? Ya. Bueno, los métodos de aturdimiento, dice acá, deben ser juzgados desde el punto de vista de los intereses de la higiene de la carne e inmovilización absoluta. ¿Ya? Lo que es la higiene, el método aturdido utilizado influye en el grado de desangrado obtenido. Ya, desde el punto de vista de la higiene de la carne, es importante que el estrés producido por el animal sea el mínimo y con las mínimas hemorragias musculares. Acá menciona inmovilización absoluta. El animal debe encontrarse inconsciente antes de ser realizadas las incisiones de desangrado. El método aturdido debe producir inconsciencia instantánea que dura hasta que se produzca la muerte cerebral como consecuencia de la falta de aporte de sangre. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Consulta. No, Ya. Es como a grandes rasgos ya lo que ya hemos visto con algunos detalles en particular, algunos estudios. Eh, en cuanto a los métodos de sacrificio o los métodos insensibilizados, ya como hemos visto, principalmente se utilizan lo que es la electronarcosis, ¿ya? Y la exposición a CO2. Ya en este caso mencionan algunos métodos de sacrificio que ya no se utilizan, ya los vamos a pasar rápido. Entonces tenemos método de sacrificio, que es aquel desangrado sin insensibilizado previo, que está prohibido. Y luego tenemos aquellos desangrados precedidos, obviamente, de una insensibilización, y estos pueden ser por insensibilización cruenta y por insensibilización incruenta. ¿Qué se refiere con esto? Que unas van a ser más sangrientas y otras menos sangrientas. Sobre todo en aquellas que mencionan que ya están prohibidos, como por ejemplo la puntilla, la bufanda nucal o ¿cuál es el esa la hacha. bufanda nucal? Claro, como el nombre lo indica, es como una bufanda que se colocaba en el cuello y que tenía una punta acá a nivel dorsal y esa punta iba directo al cerebro, pero a esa bufanda le tenían que dar un mazazo, ¿ya? Y ahí penetraba lo que era en el cerebro. Parecido a la puntilla, ya o la puntilla que utilizan los toreros también. Y el hacha, bueno, el hachazo en la cabeza. Ya todo eso ya está prohibido. Y bueno, en el caso de los bovinos tenemos lo que es pistola de bala cautiva penetrante y no penetrante, como ya vimos. Esas son las que vimos en Y la clase pasada, ¿cierto? claro, las que penetran lo que es el cerebro y las que solo eh, se administra un golpe en el hueso frontal. Y entonces también tenemos la electronarcosis. ¿Ya? ¿Alguien más lo dice? No, no. Oh, qué pena. Alguien puso pena. Ya, dice, no está autorizado el desangrado sin insensibilizado previo, solo se realizan metodologías de conmoción mecánica con pistolas de bala cautiva penetrante o balas cautivas no penetrantes, ya, sobre todo en bovinos y equinos. Y lo que es descarga eléctrica en cerdo, y como ya hemos visto también la aplicación de CO2 a través de estas cámaras de gas, ya, o también le llaman butina, con B larga, que es como la marca de estas cámaras de gas, ¿ya? Entonces, tenemos los métodos de aturdimiento,
o métodos de sacrificio utilizados internacionalmente en matadero, acá en el cuadro. Dice métodos de aturdimiento, tenemos el aturdimiento eléctrico, ya que se utiliza frecuentemente en lo que es cerdos, ya en ovinos y en aves principalmente. Ya eso, en esas especies vamos a utilizar lo que es el aturdimiento eléctrico, sin embargo, eh, también se pueden utilizar métodos con CO2, ya como hemos visto, tanto en cerdos como en aves, sobre todo en aquellos mataderos de exportación. ¿Ya? Ovinos, no me ha tocado ver mucho sacrificio de ovinos. Creo que en más de una oportunidad sí me tocó, pero no frecuentemente. Es más frecuente verlo hacia el sur, ¿ya? Pero tuve la oportunidad también de ver lo que es faenamiento de ovinos en linderos, matadero lindero. Ahí de repente me pasaban lo que eran ovinos. Y en ese caso utilizaban lo que era también la electronarcosis. Y tenemos la pistola de bala cautiva, ya sea penetrante y no penetrante, que es donde más se utiliza en el ganado vacuno, ¿ya? Entonces tenemos en cerdos, ovinos y aves lo que es aturdimiento eléctrico o electronarcosis y agregarle ahí por gas, ¿ya? Y las pistolas de bala cautiva en, en vacunos, ¿ya? Igual se menciona ahí ovinos, pero dice método poco común. Y dice método de sacrificio, desangrado previo aturdimiento, ¿ya? Em, sí, pues entonces tiene que realizarse un aturdimiento o un sensibilizante del desangrado. Y después dice desangrado sin aturdimiento, que está prohibido. Bueno, aquí tenemos, se menciona lo que era la puntilla, ¿ya? Este método consistía en seccionar lo que es el bulbo raquídeo a nivel del espacio atlanto-occipital, ¿ya? Esto provocaba una parálisis general y el animal caía instantáneamente al suelo, ¿ya? Implicaba con el animal con la cabeza flexionada. Y aquí dice en relación a la higiene de la carne, indica que se producía un desangrado incompleto por lesión en la médula, donde residen lo que son los centros cardíacos y respiratorios. La desventaja es que producía una parálisis motora muy conveniente, sin embargo, conservaba lo que era la percepción del dolor, o sea, el animal sufría. Y la bufanda nucal, que era un dispositivo colocado sobre la nuca, se sujetaba al cuello y debajo de los cuernos, era en su centro, coincidiendo también con el espacio atlanto-occipital, llevaba un estilete, o sea, una punta de acero que mediante el golpe de un mazo penetraba en sentido vertical, seccionando la médula. Después tenemos el uso de hacha o grandes martillos, que principalmente era un golpe en la cabeza, ¿ya? Se aplicaba principalmente en la región frontal, fracturando el cráneo. Todos son métodos ya prohibidos. Y bueno, tenemos después las pistolas de bala cautiva penetrante, ya que también se denominan o lleva por nombre proyectil fijo, clavija taladro, punzón penetrante, ¿ya? Bueno, las pistolas de bala cautiva penetrante tienen forma de pistola, como ya hemos visto, o un barril alargado, los cuales se disparan por gatillo o por control, ¿ya? Funcionan con aire comprimido o con pólvora. El extremo del cañón se aplica al cráneo del animal a unos 5 milímetros de distancia y a menudo, bueno, dependiendo si es con por gatillo, sí, pero por contacto tiene que tocar al cráneo. Y a continuación se acciona el mecanismo de disparo. El proyectil fijo sobresale del extremo del cañón, ya el extremo abusado perfora el cráneo y luego penetra la corteza cerebral, aquellos que son penetrantes, ya, para posteriormente volver a su posición de origen. Estas no se apoyan en el cráneo del animal con la finalidad de causar la máxima velocidad de impacto. Y después dice, hay otros que se presionan sobre el cráneo para accionarse el modo de disparo. Eso por contacto. Entonces, mencionar que los bovinos en este caso tienen que, en el caso del insensibilizado, tienen que contar con un cajón de noqueo, ya, donde son insensibilizados tanto lo que es el cuerpo como la cabeza para permitir una mayor eficiencia
en el insensibilizado, ¿ya? Que el operario pueda disparar de buena forma, ¿ya? Y lo más cómodo posible, tanto para el animal como para el operario. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de pistolas de bala cautiva penetrante, en estos casos de gatillo. Tenemos también de bala cautiva penetrante que funcionan con aire comprimido o la que está en la parte inferior, ya que funcionan con contacto. Ya normalmente son largas, no tienen forma de pistola. Entonces, ¿cuáles son los signos de aturdimiento eficaz con el caso de pistolas de bala cautiva? Ya debe haber un desplome del animal en forma inmediata. Ya hay musculatura del dorso y piernas deben estar contraídos, extremidades anteriores y posteriores deben de estar flexionadas y pasados unos 5 segundos las anteriores se presentan rectas y extendidas. Ya, eso principalmente. Acá mención importante, músculo flácido después del aturdimiento indica que no ha sido suficientemente profundo y hay riesgo que recupere la conciencia. Bueno, el punto de aplicación ya lo vimos en el caso de los bovinos, ¿ya? Eh, es en el hueso frontal, claro, trazando dos líneas imaginarias entre lo que es la base del cuerno al lado opuesto, ¿ya? Dando lugar a lo que es el canto lateral del ojo, ¿ya? Y en el punto medio, en el caso de que sea una bala cautiva penetrante y en el caso de que sea una bala cautiva no penetrante, la ubicación se desplaza 20 milímetros más arriba, ¿ya? Entonces acá menciona el punto más adecuado de la aplicación en el ganado vacuno corresponde a esta intersección que yo les dije de las líneas trazadas desde las bases del cuerno al ángulo interno del ojo, perdón, del lado opuesto. En el caso de los ovinos y caprinos, el lugar es elegido en la nuca, ya en la parte más alta de la cabeza. En cerdo, bueno, vemos que ya esto no se aplica en cerdo, ya en cerdo se utiliza la electronarcosis y la aplicación de CO2. Y menciona acá en cuanto a la calificación, este método supone escaso peligro para operarios, permitiendo un correcto desangrado y la inconsciencia se produce al instante del disparo y a la gran velocidad del punzón por destrucción de la materia nerviosa y cambios de la presión intracraneal. ¿Ya? Entonces acá tenemos estas líneas imaginarias que se trazan desde la base de los cuernos al, al ángulo interno del ojo opuesto. ¿Ya? Entonces, en el caso de que sea bala cautiva penetrante. Ya en ese caso se realiza en esa área, en ese punto, y se realiza en forma perpendicular ya la ubicación de la pistola con el hueso frontal, ya para que vaya en el ángulo correcto y llegue al cerebro, ya. Bueno, acá lo mismo. Y en cuanto, bueno, acá tenemos las diferentes especies. En el caso de la utilización de este método insensibilizado, en caballo es lo mismo. Luego acá tenemos los equinos arriba, ¿cierto? Los bovinos. Después tenemos los porcinos, pero en porcino no se utiliza este método insensibilizado. Y luego tenemos el ganado caprino y ovino sin cuernos y el ganado caprino y ovino con cuernos. Ya entonces, en el caso de aquellos que no tienen cuernos, ya el disparo se realiza en la nuca, en la parte más alta, ya, y en aquellos que tienen cuernos, por detrás de los cuernos también en la parte más, o en la nuca, ya. Son algunas diferencias con respecto a lo que es los equinos y los bovinos. Bueno, aquí tenemos alguna imagen, no se ven muy bien, pero en este caso tenemos pistolas de bala cautiva penetrante, ya de aire comprimido en este caso, ya que están siendo utilizadas en la especie bovina. En este caso, lo mismo, insensibilizado por pistola bala cautiva penetrante, pero en el ganado ovino, ¿ya? Acá a mano derecha tenemos lo que es el desangrado de esta
de esta especie. En el caso de la pistola de masa no penetrante, ya este mecanismo se llama aturdimiento por percusión con pistolas de masa percutora o cabeza impactante. Este sistema consiste en una pistola cuyo émbolo produce un fuerte impacto en el cráneo sin penetrar, como ya lo hemos visto, la masa encefálica. Este aturdimiento se utiliza en oveja, en ternero, ya, y se dice que se ensaya en vaca adulta, aunque estos últimos tienen poca eficacia en relación a la pistola de bala cautiva penetrante. Ya. Bueno, en comparación con la cautiva penetrante, toda la razón. Entonces aquí tenemos una pistola de masa percutora no penetrante y luego tenemos la electronarcosis, ya que es más utilizada, como ya hemos visto, en aves, en cerdos, ovinos también, caprinos. Se utiliza desde los años 30, ya muy utilizada en cerdos, pequeños rumiantes y aves, y se basa en el paso de una corriente a través del cerebro, produciendo lo que es una despolarización masiva de las neuronas, originando un estado epiléptico, ya que normalmente dura entre 20 a 70 segundos, con la consiguiente caída e inconsciencia del animal. Por lo tanto, la inconsciencia es completa después de un choque eficaz y no hay percepción del dolor. Eh, para la utilización de este método, normalmente se utilizan entre 250 a 350 voltios, ¿ya? Entonces acá pues, se han demostrado que los sistemas de alto voltaje, utilizando 300 y hasta 600 a 1000 voltios, son más eficaces que los bajos voltajes, ¿ya? Pero normalmente se utilizan de 250 a 350. ¿Ya? Y bueno, acá es lo mismo que vimos en la clase anterior. Tenemos un sistema manual de electronarcosis y un sistema automático de electronarcosis. Ya normalmente acá en nuestro país se utiliza el sistema manual. Ya, o sea, tiene que haber un operario ahí aplicando las tenazas a todos los individuos. Profe, disculpe, ¿Mm? ¿y hay algún estudio, informe que hable acerca de esos 20, 30 segundos de convulsión si es que no tiene dolor el animal? Sí, pues por eso todos estos métodos están autorizados, ya que normalmente son entre 20 a 40 segundos que viene una fase tónica, una fase clónica y luego viene una fase de recuperación. Ya, entonces lo ideal es que el animal sea degollado dentro de esos máximo 40 segundos, 30 segundos. Entiendo. Ya, entonces acá está lo que le estaba comentando. Tenemos una fase tónica, una fase clónica y luego tenemos una fase de recuperación. ¿Ya? Vamos a hacer un break. Ya, volvemos a las 21:30. Voy a parar un poco así Ok, profe. la grabación, pausar. Ya, estamos grabando. Se me perdió la presentación, sí. Ya, ahí sí. Ya, entonces ¿Estamos grabando? Sí. Em, Perdón. Con respecto entonces a la electronarcosis, está dividida en tres fases, lo que es la fase tónica, que dura un segundo.
Ahí sí, entonces tenemos la fase tónica, la fase crónica y la fase de recuperación. Paloma Calderón, ok. La tónica tiene una duración de 10 a 20 segundos ya. Una vez aplicada la corriente se presenta lo que es la inconsciencia completa. Tenemos ausencia del reflejo corneal y contracciones musculares tónicas violentas. Ya el animal cae, están las extremidades posteriores en flexión y las anteriores extendidas, cuerpo rígido y tenso y los ojos están fijos. ¿Ya? Luego viene la fase clónica que comienza ya con la relajación de la musculatura y contracciones clónicas que son movimientos imprecisos de extremidades. Ya vuelve lo que es la respiración y el animal se encuentra flácido y en decúbito. Y ya la fase de recuperación, ya hay ya normalización de la respiración, aparición de la conciencia, ya con reflejo corneal e intentos por colgarse de pie. En cuanto al desangrado, ya es la forma higiénica de quitar la vida a los animales, ya para aprovechar lo que es la carne, y el aturdido o insensibilizado es únicamente la preparación para la muerte con el mínimo de sufrimiento. Esto va a permitir una mejor presentación de la canal, ¿ya? Además que la sangre es un medio de cultivo bacteriano y existen diferentes factores que van a determinar lo que es la eficacia del desangrado, ya dependiendo de la cantidad de sangre recogida, perdón. La evaluación del grado de desangrado influencia el método de aturdido utilizado o implementado, la influencia entre el aturdido y el desangrado, ya lo que es el tiempo. Tenemos también la influencia de incisiones de desangrado y la influencia de la posición del animal. Ya todos aquellos animales que están, obviamente, eh, en forma vertical van a tener un mejor desangrado que aquellos que están de forma horizontal. Ya normalmente se realizan de forma vertical. En cuanto a la cantidad de sangre, se menciona que este autor, Gregory, en el 98, dijo que el 8%, ya la cantidad de sangre representa el 8% del peso vivo de un animal. ¿Ya? Y durante el desangrado solo se obtiene lo que es la mitad, o sea, alrededor del 4%. El resto de la sangre ya va a quedar retenida en lo que es eh, musculatura, ya alrededor de 9 ml por kilo de músculo, y principalmente lo que son las vísceras y grandes vasos, ya lo que es corazón, ya las arterias, venas, etcétera. Pero estas después luego son eliminadas durante la visceración, ¿ya? En cuanto a la perdón, la evaluación del grado de desangrado, el grado de desangrado se pone de manifiesto en el examen post-mortem, ya cuando observamos ya lo que es eviscerado, ya, observando el color de los músculos, de la grasa, etcétera. Una canal mal desangrada adquiere un aspecto que depende de la posición de cómo fue muerto este animal. Ya, si se encuentran colgadas por gravedad, la sangre baja tomando un color rojo oscuro, ya en la parte, en este caso, en la parte anterior del animal. El desangrado se encuentra influenciado por un intervalo entre el aturdido y las incisiones de desangrado, posición del cuerpo durante el desangrado. Ya acá menciona que aparte del desangrado propiamente tal, también se realizan otro tipo de incisiones ya para permitir que el animal o se elimine la mayor cantidad de sangre, ¿ya? Pero normalmente esto ya en realidad no se hace, ¿ya? Tenemos acá influencia del método aturdido. Se menciona que un animal aturdido no necesita que su corazón esté latiendo para que se desangre adecuadamente. El flujo de sangre inicial puede estar disminuido en un animal con paro cardíaco por aturdimiento, pero la mayoría de las veces, si se espera el tiempo suficiente, la sangre, como ya le mencioné, va a caer o drenar o salir por lo que es gravedad. ¿Ya? Menciona acá, si se compara con un animal aturdido y desangrado mientras el corazón late, la cantidad de sangre que fluye va a ser similar, ¿ya? Sin mayores diferencias con aquellos que no tengan actividad cardíaca, ¿ya? Sobre todo si el animal está colgado, que es lo más común. Entonces acá menciona el tema de algunas incisiones que se le pueden realizar para mejorar lo que es desangrado, ¿ya? Incisiones, menciona acá, deben ser practicadas antes de 3 minutos del paro, ya que posterior a él la sangre se coagula en los grandes vasos, impidiendo la salida de sangre no coagulada.
Entonces menciona que las incisiones de desangrado tan pronto sean realizadas se logra un mayor desangrado. Para el caso del aturdido eléctrico, mientras las incisiones sean realizadas lo más pronto después de retiradas las tenazas, se permite un mayor desangrado y evita hemorragias musculares. ¿Ya? Entonces acá menciona ese tipo de incisiones que normalmente se realizan en la entrada del pecho, ¿ya? Lo que es principalmente los grandes vasos, vena cava anterior, ¿ya? Cercano principalmente al corazón, lo que permite un desangrado más rápido, ¿ya? Pero normalmente no se realiza. Acá estos dos autores mencionan que si solo se seccionan las arterias carótidas, la sangre seguirá llegando al encéfalo por las arterias vertebrales, retrasando lo que es la pérdida de funciones cerebrales. En cuanto a la posición o la influencia que tiene la posición del animal, ya obviamente va a haber un desangrado más efectivo en aquellos que estén en forma vertical. Ya de esta forma, como menciona acá, se obtiene un desangrado más exhaustivo en un tiempo más corto, y en el desangrado horizontal entre 1 a 5 minutos. Terminado el desangrado, el tiempo para permitir el escurrimiento de la sangre es de 3 minutos. El inconveniente del desangrado vertical son aquellas lesiones en las articulaciones de las extremidades posteriores cuando los animales no son aturdidos, cosa que no sucede. Lo que sí, bueno, en realidad no sé si se realiza esta estimulación eléctrica de animales ya desangrados, que eh, en mi caso en particular, yo lo viví y estuve en un matadero que realizaba esta estimulación eléctrica. Cuando hice mi primera práctica en Agrolomas. Ya que Agrolomas es un matadero que se encuentra en la octava región, que yo soy de allá. Se encuentra en San Pedro de la Paz. Ya es un matadero que pertenece al conglomerado AASA. ¿Ya? Y ahí realizaban este tipo de estimulación eléctrica de aquellos animales que ya estaban desangrados. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Es una descarga, como su nombre lo indica, se le aplica una descarga eléctrica o una estimulación eléctrica ya a través de unas tenazas ya que se le posicionan en los hollares. ¿Ya? Entonces acá menciona en el ganado vacuno, al igual que el equino, los cuerpos de los animales suspendidos de un miembro, ya, como ya lo hemos visto, y después de sometido ya posterior al desangrado, ya al degüello y todo esto, se conectan con un estimulador mediante una pinza ya que se fija en los hollares. Ya esto permite la eliminación del resto de la sangre que permanece secuestrada en la musculatura. Ya, no sé si, en realidad no sé si se realizará o lo siguen realizando en aquellos mataderos, pero en mis tiempos cuando yo hice la práctica sí se realizaba, al menos en Agrolón. Ya desconozco ahora si se sigue realizando esta estimulación eléctrica. ¿Ya? Eh, bueno, eso es lo mismo. Em, bueno, mencionar algunos eh, otros pasos que le siguen a lo que es el desangrado, que vendría siendo lo que es el, el corte de miembros anteriores, ya el corte de miembros posteriores, después las incisiones para iniciar el desollado, que es el retiro de este cuero, ya, que se empieza por la parte ventral, ¿cierto? Parte interna de los antebrazos, luego viene el desolle y corte de cabeza. Ya, y después viene el desollado propiamente tal, ya que es el retiro de este cuero de la piel del animal. Y esta comprende tres operaciones, ya corresponden al desuelle o desollado y separación de cabeza, preparación y separación de la piel. ¿Ya? Entonces la primera incisión corresponde a un corte longitudinal a lo largo de toda la línea inferior media del cuerpo y la segunda y tercera corresponden a una incisión interna de una a otro carpo y de uno a otro tarso atravesando lo que es la línea media. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este desollado se puede realizar, normalmente se realiza tanto de forma manual como mecánica, ya como podemos ver en esta imagen. Entonces, en primer lugar se realizan estos primeros tres cortes ya en la zona ventral del animal, ya posteriormente, no sé si tengo otra foto más. Aquí no. Bueno, acá se ve un operario que está en esta plataforma desciende y asciende.
Entonces, primero un operario realiza estos tres cortes que ya les mencioné en la parte ventral del animal. Luego este otro operario empieza a hacer el desollado ya por la parte posterior, trasera o dorsal en este caso del animal, ya sea con desolladora manual redonda o con cuchillo también. Y después amarra el cuero con estas cadenas y realiza el desollado a través de estas máquinas de tracción, ya que van retirando este cuero, como se ve acá en esta imagen, ¿va? Que es una desolladora que va retirando este cuero desde la zona posterior del animal a la zona anterior. Ya luego este cuero debe ser retirado de la perdón, de la sala de proceso ya porque es una fuente de contaminación. Entonces acá tenemos que el método mecanizado que actualmente se utiliza consiste en este desollado por tracción y consiste en fijar un extremo de la piel a un rodillo que gira para enrollarla y desplazarla de arriba hacia abajo, ya de posterior a anterior. La ventaja radica en la rapidez y mínima contaminación, pero el inconveniente es que es preciso realizar una parte del desollado a mano, como ya lo mencioné, ¿cierto? En la parte ventral y en la parte, en este caso, posterior dorsal del animal. Entonces acá tenemos lo mismo. Acá está el operario en la fotografía izquierda y realizando lo que es el corte en la parte ventral, ¿cierto? Entonces de ventral pasamos luego a dorsal superior, luego se ayudan con esta desolladora que retiran el cuero por tracción. Acá lo mismo, ¿ya? Bueno, otras operaciones que se realizan en esta fase tenemos el corte de la sínfisis isquiopúbica, eliminación de lo que es la vejiga, ¿ya? La ligadura de recto, la ligadura de esófago, eliminación de ubre y eliminación de genitales femenino y masculino. Luego ya ingresamos a lo que es eviscerado, ya que corresponde a la extracción tanto de vísceras abdominales como torácicas. Esta debe ser realizada lo más rápido posible, ya que diferentes estudios han demostrado la migración de estos microorganismos a partir de lo que son las vísceras verdes o vísceras blancas o de los intestinos. Bueno, de acuerdo a esta reglamentación de la Unión Europea, número 853, establece que durante la evisceración y después de dicha operación deberán tomarse todas las medidas para impedir el derrame del contenido, ¿ya? O derrame del contenido del tubo digestivo sobre las canales. Entonces, lo que es la evisceración comprende las siguientes operaciones. Lo que es la apertura de la caja torácica, ya por corte del esternón por la línea media, abertura de lo que es la cavidad abdominal por línea media también, ya evitando lo que son las lesiones en el sistema digestivo. En primer lugar, después vamos a tener lo que es la caída de la masa abdominal, ¿ya? Por su propio peso, una vez que el operario vaya haciendo los cortes en la línea media eh, posterior, ventral. Eh, Después viene la extracción de lo que son las vísceras rojas, lo que es hígado, vísceras torácicas, corazón, pulmón con tráquea unida. Y bueno, tanto las vísceras torácicas y como en este caso, vísceras rojas y vísceras verdes, ya deben llevar un orden correlativo ya para permitir lo que es la correcta identificación para posteriormente realizar lo que es la inspección post-mortem. En el caso de los riñones se debe retirar lo que es la cobertura grasa y su cápsula perirrenal, ya para una mejor visualización por parte del equipo de inspector oficial. Entonces acá tenemos diferentes imágenes en donde podemos apreciar en la imagen superior, ya, o también en la imagen inferior, en la zona de atrás vemos que están siendo revisadas lo que son las canales, ya, y por delante tenemos lo que son los recipientes, tanto con víscera blanca o verde y vísceras rojas. Ya en el caso de esta imagen, en la imagen inferior, tenemos ahí un inspector revisando lo que es hígado. Ya en el caso del hígado se realiza una incisión a lo largo, a largo de toda la extensión del hígado, y luego se realizan incisiones mediales, así como realizando un bistec para ver la estructura del hígado.
Después viene el acabado, duchado y cortes de medias canales. Ya corresponden a las operaciones para mejorar la presentación de las canales, ya retirar todo lo que es grasa, sangre, ya. Dice acá, las canales recién obtenidas por lo general se encuentran manchadas con sangre, tanto a nivel de la zona del cuello, carpo y tarso, y por la presencia también de aserrín de hueso, ya una vez que se realiza el corte de la canal, ya el corte longitudinal. Para eliminar toda suciedad de la superficie de las canales se utiliza el duchado. ¿Ya? Sin embargo, este autor dice, mediante diversos estudios encontró que dicho proceso, ya sea tanto con agua fría o caliente, producía una extensión de la contaminación. ¿Ya? Sin embargo, igual se realiza. Bueno, entonces acá tenemos una imagen en donde está lo que es la sierra, esta sierra que va a cortar a la canal en dos medias canales. Y aquí tenemos las canales ya, o la canal ya cortada, ya en medias canales. Luego está lo relacionado con la inspección post-mortem, ya que se realizará tan pronto como el sistema de enfriamiento lo permita. Y en este caso va a corresponder a un examen visual, ¿ya? Una palpación y una incisión de órganos, vísceras y tejido en el caso que corresponda, ¿ya? El objetivo es asegurar que la carne, sus productos y sangre destinados para el consumo humano sean inocuos y saludables, o sea, inofensivos. Acá menciona no se podrá retirar ningún órgano, víscera, canal o parte de una canal mientras el médico veterinario inspector oficial no haya terminado la inspección y emitido el dictamen final. Y acá, este punto se refiere a que no se puede retirar del matadero. A eso se refiere. Entonces, acá seguimos con algunas imágenes donde muestra lo que es la inspección post-mortem, tanto de vísceras, en este caso la imagen izquierda de vísceras, perdón, de claro, vísceras rojas y la inspección acá de medias canales. Luego viene la aplicación de frío a las canales, ya, con la finalidad de detener cuanto antes el crecimiento de la flora contaminante de la carne, ya. Y en este caso se debe realizar aplicación o se debe aplicar frío inmediatamente. Ya el sistema de aplicación de frío de forma inmediata consiste en aplicar frío a las canales caliente inmediatamente después de ser obtenida y pesada, ya y después de ser declarada apta para el consumo humano, ya. Y se menciona acá a temperatura a 0 grados Celsius con una humedad relativa del 90 al 95%, ya obteniéndose un enfriamiento de unas 12 horas en canales bovinos y 6 horas en lo que es cordero y cerdo. Ya también hay un enfriamiento rápido o golpe de frío, ya con temperaturas alrededor de 2 a 4 grados Celsius, ya con una humedad del 90%, esto que va a permitir que eh, se logren temperaturas o llegue a estas temperaturas las canales, en el caso de los bovinos en 8 horas y 4 horas para el caso de ovejas y cerdos. También se menciona un enfriamiento ultra rápido ya a menos 10 grados Celsius. Y bueno, como ya les mencioné, el enfriamiento tiene como objetivo paralizar el crecimiento de microorganismos, en este caso mesófilos, ¿ya? Y también aquellos psicrófilos o psicrótrofos, ¿ya? Como lo habíamos visto, aquellos que puedan eh, permanecer y multiplicarse a temperaturas eh, de entre 0 a 5 grados Celsius, ¿ya? Como la listeria. Y estaríamos finalizando. ¿Duda, consulta? No, profe. No, No, profe, está claro todo. está todo ahí en la diapo. Un segundo, vamos a pasar lista. 53, 51, ¿cierto?
Sí. Un segundo. Cáceres, Huanca. ¿Cuál Cáceres? A ver, espera. Constanza Cáceres. Voy a anotar a los que están aquí en el chat. Al que llega presente, profesor, que se me va a apagar el teléfono. Alcayaga, Calderón. Espérame. Calderón. Ya está lista. Alcayaga. ¿Qué más dice? Tamara. Fernanda. Tamara. Tamara Presente, acá. profe. Creo que ahí están todos. Ya, voy con la lista entonces. Y Josefa Churra, ¿escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ya, Josefa entonces. No. Ya, María Rivillaga, ¿no? Lilian Barrera, Presente. ahí está. Mariana Barrios, Presente, profe. ok. Jocelyn Beltrán, Presente, profe. Constanza Bustos, Presente. ok. Javiera Cáceres, Presente. ok. Christopher Castagnoli, Presente, profe. ok. María Castillo, Presente, profe. ok. Felipe, sí. Luis Donoso, Presente, profe. ok. Kimberly Dorn, Presente. ok. Tamara Fernández, sí. Presente. Natalia Ferrada, Presente, profe. ok. Camila Fuenzalida, Presente, profe. ok. Marco González, Presente, Marco, profesor. ok. Francisca González, Presente, profe. ok. Alexis González, Presente, profe. Alexis, ok. Denis Hermosilla, Presente, profe. ok. Francisca Jara, Francisca, la ¿Francisca misma que Jara o Paula Jara, profe? Francisca. Josefa Churra me escribió ya. Maite Martín. Presente, José, Maite Martínez. Maite Martín. Ya queda entonces Francisca Jara, ¿no? Como dijo que sí, ¿no? José Landaeta, Presente, profe. ok. Profe, Vanessa, dígame. es Paula Francisca Jara, por eso le preguntaba. Ah, ahí está, sí, perdón. Sí, Paula Francisca Jara Rivas. Sí, Paula Ya, Jara, sí. ya, ok. Vanessa Lemoyne, Presente, profe. ok. Víctor Lobos, no, Víctor Lobos no. Sí, Cindy Morales, Presente, profe. ok. Tatiana Moya, Presente, profe. ok. Jennifer Muñoz, Presente, profe. ya. Valeria Muñoz, Presente, profe. ok. Fernanda Muñoz, Presente. ok. Paulina Núñez, Presente, profe. ok. Valesca Holguín, Presente, profe. ok. Paola Olivero, Presente, profe. ok. Alberto Palavecino, Alberto, Pérez, Daniela, Presente, profesor. ok. Alison Pérez, Profe. ok. Nico,
Presente, profe. Amaranta, ok, Amaranta Remedi. Catherine Rey. Daniela Rojas. Presente, profe. Ok, Constanza Saavedra. Presente, profe. Salazar. Sí, Presente, Natalia Salazar. profe. Ok, Sí, Bill Sally presente. Rosas. Presente, profe. Catherine Reyes, ya. Sí, sí está ausente. Pankius, ¿qué Pankius? Darling San Juan, ¿no? Presente. Ok. Gracias, profe, en chino. Ah, ya. Ah, ya, perdón. Ana Santana. Ana. Tamara Santis. Presente, profe. Ok, Angélica Sepúlveda. Presente, profe. Noelia Tapia. Presente, profe. Ok, Valeria Tobar. Presente, profe. Ok, Carla Velázquez. Catalina Viedma. Acá, profe. Ya, la que tengo aquí me habló. Era la misma. Catalina Viedma. Ah, sí, perdón. Camila. Camila. Profe, Presente, estoy acá. profe. Presente. Ok, ok. Villanueva. Y Villanueva. Camila. Guardar. Profe, me dejó Ok. presente. Rosa Huanca. Sí, me acuerdo que. Ah, ya. Gracias. Ok. Ok, Disculpe. buenas noches. No se preocupe. Que estén bien. Nos Buenas vemos la noches, que próxima esté Chao, semana. bien. profe. Muchas Buenas noches, gracias. Ah, que profe. estén bien. Chao, profe. Chao, 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 profe. Buenas noches.